Muy buenas noches. Continuando con la exposición del día de ayer. El día de ayer habíamos explicado todo lo relacionado con la muerte en el mundo andino en el periodo precerámico o arcaico, en el periodo formativo y en el periodo tihuanaco, ¿no? Recordando un poco, habíamos visto esta imagen, ¿no? Donde se reflejaba la vida cotidiana al interior de un abrigo rocoso en el periodo precerámico, ¿no? Las actividades cotidianas, ¿no? Que se realizaban durante la casa. Habíamos visto también qué tipo este modelo, ¿no? De comunidad sedentaria, ¿no? Que correspondía al periodo formativo y actividades como la siembra y la cosecha propias de este periodo, algo de su ideología relacionada con la tradición religiosa Yayamama, ¿no? Toda esta tradición relacionada con la cuenca del lago Titicaca. Habíamos visto también la relación de la vida con la muerte en el estado tihuanaco. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el periodo denominado señoríos aymaras o periodo post-tihuanaco. Existen algunas hipótesis acerca de la desfragmentación del estado tihuanaco. El estado tihuanaco más o menos se fragmenta al finalizar el 1100 después de Cristo, ¿no? Entonces hay algunas hipótesis que señalan que esta desfragmentación se habría debido a una intensa sequía, ¿no? Algunos otros señalan como hipótesis una invasión de origen aymara, ¿no? Ya sea desde el norte o desde el sur, ¿no? Esta segunda hipótesis responde más a reconstrucciones de tipo lingüísticas y fuentes etnohistóricas. Bueno, otra hipótesis señala que la desarticulación del estado tihuanaco, se origina la desarticulación del estado tihuanaco origina que el poder se redistribuya en grupos de menor espectro territorial, ¿no? Entonces, esto ocasiona que el culto al ancestro se ve reforzado a nivel local, ¿no? Tal como lo demuestra la construcción de las torres funerarias o chulpas, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, decíamos, ¿no? Que el estado tihuanaco habría sufrido una desfragmentación y producto de esta desfragmentación es que se forman los denominados señoríos aymaras. Entonces, aquí tenemos un gráfico con la distribución de los señoríos aymaras asentados alrededor de la cuenca del lago Titicaca, del río Desaguadero y del lago Popó, ¿no? Entre los señoríos tenemos los canchis, los canas, los collas, lupacas, pacajes, soras, uma, carangas, charcas, quillacas, chuis, caracaras, uro, chichas. Como se ve en este gráfico, ahí se puede ver la distribución dual, ¿no? Que hablábamos el día de ayer, entre el Umasuyo y el Urcusuyo, ¿no? Urcusuyo es relacionado con las serranías, con las montañas, ¿no? Y el Umasuyo relacionado más con las partes bajas, ¿no? Con la parte de los ríos, de los lagos. Entonces, ahí vemos cómo este periodo post-tihuanaco de señoríos aymaras estaba configurado de modo dual. Bueno, aquí tenemos un gráfico del cronista Guamán Poma de Ayala, ¿no? Donde muestra un enterramiento de los señoríos collas. En esta imagen se ve los rituales, ¿no? Los rituales relacionados con los difuntos, ¿no? Difuntos que decíamos
que eran considerados como ancestros recientes. Aquí tenemos una serie de torres funerarias que son de piedra trabajada, ¿no? Que son propios del señorío Aymara Lupaca, ¿no? Como señala ahí un poco en la descripción, el término Lupaca proviene del Aymara Lupijaque, ¿no? Lupi, que significa sol, y jaque, gente, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo este señorío Aymara se relacionaba con el sol, ¿no? Considerado un ancestro mítico, no un ancestro reciente, sino un ancestro mítico, ¿no? El centro administrativo de este señorío se encontraba su capital era Chucuito, ¿no? Aquí tenemos otras torres funerarias propias de este señorío Aymara, que están localizadas en Cutimbo, en la región de la Caqueri, en Puno, Perú, ¿no? Y ahí tenemos otros ejemplos de otras torres funerarias trabajadas de igual manera en material lítico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este tipo de construcción van a ser imitadas posteriormente por los incas, ¿no? Aquí tenemos piedras trabajadas de forma almohadillada, ¿no? De forma similar al Cusco y otros sitios incas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un enterramiento propio del señorío Aymara Pacajes, ¿no? Este señorío se ha desarrollado principalmente en torno al río Desaguadero, ¿no? Su capital era Caquiaviri, ¿no? Esto bueno, en la actual provincia Pacajes, ¿no? Del departamento de La Paz. Pero se sabe que este señorío Aymara se ha expandido incluso en regiones de la actual ciudad de La Paz. Entonces, todo ese territorio correspondía al señorío Aymara Pacajes. Bueno, esto es un gráfico donde se muestra el área de distribución de torres funerarias, ¿no? del municipio de Caquiaviri, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho entre el 2001 y el 2004 por Martti Parsinen, por la misión finlandesa. Entonces, ellos han hecho todo un trabajo de registro relacionado con las torres funerarias distribuidas en la región de Caquiaviri, ¿no? Que está al interior de la provincia de Pacajes. Entonces aquí vemos torres funerarias que ya no son de piedra, ¿no? Como en el anterior señorío Aymara, sino son de arcilla, ¿no? Son bloques de adobe, ¿no? Y ahí vemos la característica jamba, ¿no? Que era el lugar de ingreso hacia el interior de la torre funeraria, ¿no? Era el lugar donde depositaban los enterramientos al interior de estas estructuras. Aquí vemos otro tipo de torres funerarias, ¿no? Hay algunas que son circulares, otras que son cuadrangulares, pero también vemos que en este señorío Aymara Pacajes se observan este tipo de torres funerarias que han sido construidas también con bloques de piedra trabajados de forma almohadillada, ¿no? Y aquí vemos otros ejemplos también de la región de Caquiaviri, ¿no? De igual manera construidas con bloques de piedra. Este conjunto de torres funerarias que vamos a ver a continuación ya corresponden al señorío Aymara Carangas, ¿no? Entonces, todas estas torres funerarias de colores, ¿no? Como observamos en la imagen, se emplazan en el valle del río Lauca, ¿no? Es decir, en la parte oeste del lago Popó y del río Desaguadero, casi frontera con la hermana República de Chile,
¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de otra torre funeraria de tres colores, ¿no? Tenemos ahí el negro, el blanco y un color ocre, ¿no? O rojizo, ¿no? Se sabe que el diseño de estos chulpares posteriormente van a ser copiados por los incas, ¿no? Aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? De esta torre funeraria, ¿no? De la región del río Lauca, que tiene una forma ajedrezada, ¿no? En la decoración, de color rojo y blanco. Y vemos en la parte derecha como un gobernante inca, ¿no? Ha copiado el diseño y los colores en su vestimenta. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otra torre funeraria, ¿no? Que es también de adobe, ¿no? ¿No? Que es propio también del señorío Aymara Carangas, de la región del río Lauca. Y aquí también otro ejemplo, ¿no? Aquí vemos cómo lastimosamente estas torres funerarias se han ido deteriorando en el tiempo, ¿no? Y cómo tanto la administración central como los gobiernos departamentales y municipales han hecho muy poco para la conservación, para la preservación de estos monumentos arqueológicos. Aquí vemos un ejemplo de cómo el Ministerio de Culturas en años anteriores, en lo que era el Ministerio de Culturas y Turismo, ha efectuado trabajos de restauración en algunos chulpares o torres funerarias de la región del río Lauca, ¿no? Ahí vemos cómo se ha procedido a cementar la base, ¿no? Para que tanto la erosión como las lluvias no afecten estos monumentos arqueológicos, ¿no? Hermosamente trabajados por estas culturas. Este es un ejemplo de un enterramiento humano, ¿no? Se conoce que estos enterramientos humanos eran dispuestos así al interior de una cista, ¿no? Trabajada en fibra vegetal, y eran dispuestos de manera, ¿no? De cuclillas al interior de las torres funerarias, ¿no? Con eso la gente de esta época quería representar el nacimiento, ¿no? No, si bien aquí se ve una representación de la muerte, ¿no? Pero el hecho de estar introducido este enterramiento humano, ¿no? Al interior de una torre funeraria, ¿no? Y al frente de una apertura ojival, con eso ellos querían representar también el nacimiento. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de un enterramiento humano, pero que no se lo ha realizado en un chulpar o torre funeraria. Este tipo de enterramiento se lo ha encontrado en Viacha, ¿no? Y corresponde al sitio arqueológico de Chacoma, en el departamento de La Paz. Eh, es una tumba colectiva, ¿no? ¿Eso qué significa? De que en su interior han sido identificados aproximadamente 101 individuos. Todos ellos estaban dispuestos en cistas de fibra vegetal. Actualmente, muchos de estos fardos funerarios se encuentran en el Museo de la Honorable Alcaldía Municipal de Viacha, ¿no? Y ustedes lo pueden ir a visitar. Esta estructura es una tumba semisubterránea, ¿no? No como las torres funerarias que están dispuestas en la superficie. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de enterramiento humano. Esto es del sitio Alcaya, en el departamento de Oruro, y corresponde también a este periodo denominado post-Tiwanaku o de señoríos aymaras, ¿no? Que, como habíamos señalado, corresponde entre el 1100 y el 1400 después de Cristo.
Eh, bueno, lastimosamente no conocemos las técnicas que utilizaban en este periodo para preservar los cuerpos. Tal vez una descripción del cronista Bas Valera, pero relacionado con el estado, con los enterramientos del estado inca, nos pueden ayudar un poco a conocer cómo se realizaba este tratamiento de los cuerpos, ¿no? El cronista Blas Valera, tal como ustedes observan, señala lo siguiente, ¿no? Dice, cuando el rey moría, le quitaban los intestinos y embalsamaban su cuerpo con el bálsamo traído de Tolú, dice. Tolú es un lugar, es una región que se encuentra actualmente en Perú, ¿no? Entonces, parece que esta resina, ¿no? Tal como señala en la descripción, estaba constituida por mentol, sal, tanino y diversos alcaloides, dice, ¿no? Y otro tipo de resinas, ¿no? Lastimosamente son muy pocas las descripciones que tratan sobre las técnicas de embalsamiento, ¿no? Y peor aún de este periodo tan poco conocido como es el de los señoríos aymaras. Bueno, como síntesis, podíamos señalar, ¿no? Del periodo post-tihuanaco de señoríos aymaras, que los muertos pasaban a constituirse en ancestros recientes, ¿no? Entonces, dependiendo de su estatus, perdón, dentro de la escala social, podían ser enterrados junto con sus ajuares funerarios, ¿no? Entonces, funerarias o chulpares, ¿no? Pero posiblemente aquellos que no tenían un estatus elevado eran enterrados en tumbas colectivas, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo de Chacoma Viacha. Eh, los muertos eran percibidos como ancestros recientes, ¿no? Y en este sentido recibían ofrendas, ¿no? Para que influyan de modo positivo en los destinos de la sociedad, ¿no? Tal como habíamos visto también en las sociedades del periodo formativo, ¿no? Que habíamos explicado el día de ayer, ¿no? Y por último, los ancestros recientes eran percibidos eh, de la misma manera como intermediarios, ¿no? Entre el mundo de los vivos y el de los ancestros míticos, ¿no? Por eso, eh, por eso se les tenía que rendir también culto, ¿no? Se les tenía que ofrecer, ¿no? Se tenía que hacer una serie de rituales, ¿no? Para que estos ancestros recientes, ¿no? Puedan influenciar en los ancestros míticos y de esta manera digamos, la sociedad tenga un destino positivo, ¿no? En este caso. Eh, bueno, ahora vamos a explicar sobre el periodo inco, sobre el periodo inca, ¿no? Es decir, la relación de la vida a la muerte en el mundo andino relacionado con el periodo inca. El periodo inca en Bolivia está comprendido entre el 1400 después de Cristo y el 1535 después de Cristo. Aquí en este gráfico podemos ver cómo el estado inca se ha ido expandiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en un color más guindo oscuro, ¿no? Que es relacionado con el inca, eh, con los incas legendarios más bien, ¿no? Con los incas legendarios. Y a partir de los incas legendarios, vemos como el Inca Pachacuti, por ejemplo, ¿no? Se va expandiendo alrededor del Cusco, ¿no? Y posteriormente tanto Topa Inca Yupanqui y su hijo Huayna Cápac son los que finalmente expanden el estado inca, ¿no? Tal como lo vemos en este gráfico. El día de ayer señalábamos cuál era la división
aspectos de la división cuatripartita, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de la división cuatripartita, pero relacionado con el Estado Inca, ¿no? Entonces, el centro de esta división cuatripartita era el Cusco, ¿no? Y aquí vemos cómo a partir del Cusco, que era considerado el ombligo del mundo, ¿no? Por los incas, se dividían de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Por ejemplo, para el antisuyo de color rojo era la parte norte, el cuntisuyo, ¿no? De color anaranjado, el sector sur, el chinchasuyo, el, ¿no? El sector este y el collasuyo, el sector oeste. Aquí vemos un gráfico que refleja cómo era la estratificación social en la sociedad incaica, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en la cabeza, a la cabeza se encontraba la realeza, ¿no? Que estaba formada por el inca y la colla, ¿no? Que generalmente era la hermana, que era la hermana y esposa al mismo tiempo, ¿no? Después seguía la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, la nobleza local, la clase gobernante, y generalmente accedía al poder a través de las panacas, ¿no? Que eran vínculos, digamos, relacionados con el parentesco, ¿no? Eh, Después de esta clase privilegiada tenemos ahí el pueblo, ¿no? Que estaba formado por los campesinos que trabajaban para el Estado y los cuales también tenían vínculos de reciprocidad, ¿no? Reciprocidad. Eh, y en la clase más baja estaban los mitimaes y los yanaconas. Este es un gráfico donde se puede ver la diferencia entre los incas legendarios y los incas históricos, ¿no? Se dice que los incas legendarios, o sea, no se sabe si han existido o no. La existencia de estos incas solamente se conoce a través de los mitos de origen reflejados por los cronistas de la colonia, ¿no? En cambio, la fase de expansión histórica, ¿no? Que comienza con eh, eh, Pachacute, ¿no? Con el Inca Pachacute. Entonces, incluso la investigación arqueológica ha corroborado, ¿no? Ha corroborado la expansión a través de, ¿no? Desde Pachacute, ¿no? Se origina con Pachacute, entonces continúa con Topa Inca Yupanqui, Huayna Capac, y bueno, ¿no? Y Huáscar y Atahualpa. Eh, bueno, a través de las fuentes, a través de las fuentes escritas de los cronistas, conocemos aspectos relacionados con los mitos de origen, ¿no? Aquí tenemos la pareja de Manco Cápac y Mamaollo, ¿no? Que muchos cronistas señalan que estos incas se habían desarrollado, se habían originado en Cusco, ¿no? En cambio hay otras crónicas, por ejemplo, de Bernabé Cobo, de Ramos Gavilán, que señalan más bien que estos incas se habían originado en la Isla del Sol, en la región de Copacabana, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay incluso discrepancias entre los mismos cronistas en relación a los mitos de origen. Bueno, ¿por qué hemos colocado este gráfico, no? ¿Por qué? Porque la península de Copacabana, aquí tenemos la península de Copacabana, y tenemos aquí la isla de la Luna y la isla del Sol. Toda esta región en la época inca era una huaca. ¿Qué es una huaca? Una huaca era un lugar destinado a oración y sacrificios, ¿no? Entonces, según las crónicas de la colonia, la huaca Copacabana ocupaba el tercer lugar en importancia en relación al Estado inca. Todo lo que constituye la península de Copacabana,
¿no? Tenemos aquí el sector de Yunguyo. Según las crónicas, en este sector, en el sector de Casani, más bien casi frontera entre Bolivia y Perú, los incas cierran la península de Copacabana a través de un muro, ¿no? ¿Por qué? Porque este centro lo convierten en un centro de peregrinación, ¿no? Entonces, según las crónicas, el Sol se había originado en la parte norte de la Isla del Sol, ¿no? En lo que se llama la Roca Sagrada. Entonces, en base a esta crónica, dedican esta isla que antiguamente se conocía como Isla Copacabana, ¿no? La dedican al Sol. Por eso actualmente se llama también Isla del Sol, ¿no? Y en oposición, dedican esta otra isla pequeña, pero a la Luna. En esta isla pequeña construyen un Agliahuasi. ¿Qué es un Agliahuasi? Es un templo donde vivían pura mujeres escogidas, ¿no? Eran niñas entre 8 y 15 años que vivían ahí y que eran dedicadas a la luna, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente cómo, en base a la ideología inca, ¿no? Transforman esta región en una huaca sagrada, ¿no? Relacionado con el sol y de la luna, ¿no? Considerados padre y madre de los incas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de objetos relacionados con la cultura inca, ¿no? En la parte derecha tenemos un querú de madera hermosamente decorado, donde se ve, ¿no? figuras de animales, ¿no? Tenemos ahí, no sé si son papagayos o loritos, ¿no? Tenemos aquí otra flor que parece ser la flor de la cantuta. En la parte izquierda tenemos un aríbalo, ¿no? Un aríbalo bellamente decorado, de forma que parece ser ajedrezada, ¿no? Este aríbalo servía para llevar líquidos. Algunos dicen que en su interior se cargaba a la chicha. Todos estos objetos son relacionados con las actividades rituales, ¿no? Tenemos ahí en la parte izquierda los uncus también ajedrezados, ¿no? Que como habíamos visto, esta forma ajedrezada se origina en la época de los señoríos aymaras, ¿no? En el señorío aymara Carangas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los incas toman ese tipo de decoración, ¿no? Ajedrezada de dos colores. Y a la parte derecha tenemos, bueno, metales trabajados, son prendedores, ¿no? Son tupus y tumis, algunos de ellos utilizados también para las cirugías, ¿no? Que se habían ejecutado en esta época, ¿no? Y aquí tenemos una boleadora, ¿no? Que significa que era utilizado para en la caza, ¿no? De camélidos. Y aquí una hacha, ¿no? Una hacha utilizado seguramente, ¿no? Para la guerra o también para la caza. Bueno, aquí vemos algo relacionado con la cosmovisión, ¿no? Es decir, con la manera de entender el mundo, ¿no? En el periodo Inca. Ahí tenemos los tres mundos. Ahí tenemos el Acapacha, ¿no? Que sería el inframundo, el Caipacha, el mundo en que vivimos, y el Anampacha, ¿no? El cielo, ¿no? Donde estaría el sol, la luna, las estrellas, es decir, eh, que ideológicamente corresponderían a los dioses, ¿no? Durante el periodo Inca. Entonces, como habíamos dicho, los incas percibían al sol como padre y a la luna como madre, ¿no? Entonces, los gobernantes incas se representaban a sí mismos como descendientes del sol y de la luna, ¿no? Entonces, en base a esta afirmación que se basaba en los mitos de origen, ellos gobernaban a nombre de un ser sobrenatural. Y bueno, relacionado con el tema, ¿no? Aquí vemos como una momia, como la momia de un gobernante, ¿no? En una fecha específica, creo que es en el Inti Raymi, ¿no? Es sacado con su mejor vestimenta,
¿no? Para participar de los actos rituales, ¿no? Y allá atrás vemos las figuras del sol y de la luna, ¿no? Que como habíamos dicho, representaban al padre, al, 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 al papá y al padre y madre, ¿no? Para los gobernantes incas. Eh, bueno, aquí hay una descripción que ofrece el cronista Joseph de Acosta, ¿no? ¿No? Relacionado con la muerte de los gobernantes incas, ¿no? ¿No? Y él decía que cuando moría algún gobernante inca, mataban incluso mataban a las mujeres más queridas y a sus criados y oficiales para que fuesen a servirle a la otra vida, ¿no? Entonces, con este claro ejemplo, ahí se ve que para los incas la muerte simplemente era una continuación de la vida, ¿no? Este mismo cronista, ¿no? Josep de Acosta, en 1520, de forma presencial, ve a la momia del Inca Pachacuti, ¿no? Entonces, él efectúa la siguiente descripción, ¿no? Él señala, el cuerpo se encuentra tan bien conservado y con una cierta resina que parecía vivo. Los ojos se hicieron de pan de oro, tan bien colocado que no había necesidad de los naturales. Tenía el cabello gris y nada de eso había desaparecido, como si hubiera muerto ese mismo día, aunque en realidad su muerte se había producido más de 68 años antes, ¿no? Entonces, con estas descripciones ofrecidas por los cronistas de la colonia, ahí vemos claramente cuál era la relación entre la vida y la muerte, ¿no? En el mundo andino. Bueno, como una síntesis podemos señalar no es relacionado con el periodo inca, que las fuentes etnohistóricas ayudan a comprender mejor aspectos importantes relacionados con el tema que estamos tocando, ¿no? Es decir, con la vida después de la muerte, ¿no? A diferencia de los anteriores periodos, ¿no? Que este tema solamente era interpretado a través de las investigaciones arqueológicas, ¿no? Y por tanto sus interpretaciones eran limitadas. En cambio, en este caso, las fuentes etnohistóricas ya pueden ser contrastadas con la investigación arqueológica. Entonces existe una mayor certeza si las crónicas, ¿no? O las investigaciones arqueológicas, digamos, dan interpretaciones correctas, ¿no? Entonces, en base a las fuentes etnohistóricas, se puede señalar que después de la muerte de un inca, ¿no? En el Caipacha, es decir, en el mundo en que vivimos, este seguía teniendo vida en el Anampacha. Es decir, ¿cuál era el Anampacha? ¿No? Aquí vemos el Caipacha, el mundo en que vivimos. El Caipacha sería el cielo, el firmamento, todo lo que percibimos, ¿no? Entonces, según las crónicas, ¿no? Después de la muerte de un inca en el Caipacha, este seguía teniendo vida en el Anampacha. Por tanto, necesitaba de la misma atención que habías recibido en vida en el Anampacha, ¿no? Por ello se mataban a las mujeres más queridas por el Inca y a su servidumbre para que le vayan a servir en el más allá. Otra conclusión, ¿no? que se saca es de que en base a la cosmovisión inca se percibe que en el más allá va a seguir existiendo la misma estratificación social, ¿no? O sea, no es de que aquel que nacía campesino, después que uno fallecía, iba a ser, mm, digamos, iba a ser representado, digamos, como una momia, digamos, de la clase gobernante, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? Entonces,
se seguía manteniendo la misma estratificación social. Y por último, ¿no? Los gobernantes incas, percibidos como hijos del sol, cuando morían eran considerados ancestros descientes, ¿no? En relación al ancestro mítico, habíamos dicho que el ancestro mítico era el sol, que era considerado Dios, ¿no? Para algunos, pero para otros cronistas era Viracocha, ¿no? Entonces, con eso concluimos la sesión de hoy día. Si tienen unas preguntas, por favor, para complementar. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Javier Fernández por esta exposición tan detallada. Tenemos una pregunta ya en el chat, corresponde a Francisco. Nos dice, ¿qué relación con la muerte tiene el Ucupacha, siendo que los muertos van al Anampacha? Esa sería la consulta de Francisco. Licenciado, tiene la palabra. Muy buena la pregunta. A ver, vamos a buscar el gráfico correspondiente. Bueno, aquí vemos precisamente, ¿no? Ese gráfico que hace referencia a los tres mundos, ¿no? Este es el Caipacha, o sea, el mundo donde pisamos, donde vivimos, ¿no? Entonces, en esa época, en el periodo Inca, en este mundo era donde los incas desarrollaban sus actividades terrenales, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando un inca moría, ¿no? Entonces, se decía que de este mundo, del Caipacha, pasaba a este otro mundo, al Anampacha, ¿no? Si como el gobernante inca era considerado hijo del sol y de la luna, entonces era considerado un ser sobrenatural, ¿no? Entonces, con las mismas atribuciones, ¿no? Pasaba ya a formar parte del Anampacha, ¿no? Tal vez la parte espiritual, pero la parte material, o sea, el esqueleto era momificado para que siga participando de todas las actividades que se realizaban en este mundo, ¿no? En el Caipacha, ¿no? Por eso también veíamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Como la momia, en este caso del Inca Pachacute, que era un Inca histórico que habíamos dicho, ¿no? Era el que había expandido el estado Inca a partir del Cusco, ¿no? Aquí es llevado en andas, es decir, eh, le hacen gozar de los mismos privilegios que tenía en vida, ¿no? Porque en vida este Inca tenía sus sirvientes, tenía sus servidumbres, sus esposas, ¿no? Y una vez que fallece, también le otorgan servidumbre, ¿no? ¿Para qué? Para que le sigan manteniendo, para que le sigan manteniendo, ¿no? Tal como había fallecido, ¿no? Hay una descripción, ¿no? Eh, que es de Joseph de Acosta, ¿no? Que señala de que el cuerpo se encuentra tan bien conservado y con una cierta resina que parecía vivo, decía, ¿no? Entonces, toda esta servidumbre se encargaba de eso. No sé si está clara la respuesta. Muchísimas gracias. Estamos con varias interrogantes de los participantes. Esa era la respuesta para Francisco. Pasamos a la siguiente pregunta, corresponde a María. Nos dice, ¿por qué hablamos? Sí, perdón. Como para complementar, disculpa, Luz. No, yo preguntaba eso del Anampacha, ¿o no? Porque las chulpas, por ejemplo, o sea, los montículos,
y eran montículos, no estaban enterrados en la tierra. Y al ser montículos pareciera, o no, que fuera que estuvieran en una representación pictórica, vamos a decir así, del Hanampacha y no en el Ucupacha. Y es como decir, ¿sí? Habría, si mirándolo de otra manera, era como decir, habría el cielo y la tierra, ¿no? En donde el cielo, diré, el cielo y el infierno, ¿no? Entonces, donde los buenos, todo eso, se van al Hanampacha y digamos, los que no han logrado, digamos, el pase para el Hanampacha van al Ucupacha. A eso me refería, en cuanto, digamos, a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el Ucupacha? Porque el Ucupacha queda como algo, o sea, vivimos en esta tierra, lo que entendí es vivimos en esta tierra, morimos y nos vamos a la Hanampacha, ¿sí? Entonces la pregunta es si hay una trilogía, entonces, ¿qué pasa con el Ucupacha? Esa era la pregunta. Muchas gracias, Francisco. Licenciado, si pudiera complementar tal vez un poquito esto. Sí, es muy buena la observación, ¿no? En realidad, todas estas crónicas, ¿no? Los colonizadores lo han relacionado con la religión católica, ¿no? Con el cielo, con el infierno, ¿no? No olvidemos que todos estos cronistas algunos eran parte del clero, ¿no? Entonces, todas estas interpretaciones del pasado prehispánico las relacionan con este tipo de religión, ¿no? Por eso es que hay también una mezcla, digamos, de interpretación tal como esclarece, ¿no? El participante, ¿no? El, el, lo que se sabe es, por ejemplo, cuál era la ideología en el área andina, ¿no? Esta ideología se relacionaba con la sacralización de los rasgos naturales y fenómenos, con la sacralización de los fenómenos naturales y rasgos geográficos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que los fenómenos naturales que son percibidos como nosotros, como el sol, la luna, las estrellas, para ellos eran seres sobrenaturales, ¿no? De igual manera, los rasgos geográficos para ellos no eran un simple río, cerro, etcétera, ¿no? Sino eran seres sobrenaturales, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la ideología relacionada con esta parte del área andina, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Hay bastantes inquietudes, bastantes comentarios también que agradecemos a los participantes. Está María, nos pregunta sobre una cosa conceptual. Nos dice, ¿por qué hablamos de señoríos aymaras y no de aylus? A María le interesa la cuestión de la categoría de los señoríos. La categoría señoríos es la inquietud que tiene. El licenciado tiene la palabra. Sí, toda la razón, María, ¿no? Por eso incluíamos el término post-tihuanaco, ¿no? Post-tihuanaco. Lastimosamente, en la literatura arqueológica, el término señoríos aymaras está tan generalizado que cuando se lo designa con otro nombre es como que se pierden, digamos, ¿no? Como que no saben, digamos, a qué se refiere. Entonces, por eso para la presente exposición utilizábamos los dos términos, ¿no? Pero tiene toda la razón, ¿no? Porque todos estos nombres han sido trasplantados, ¿no? De Europa, ¿no? El término señorío, incluso los términos caciques, ¿no? Que era, digamos, de la parte de Centroamérica, ¿no? Entonces, eh, por eso muchos autores prefieren utilizar el término post-tihuanaco, ¿no? En vez de la de señoríos aymaras. Muchísimas gracias. Esa era otra consulta que respondía el licenciado Fernández. Vamos a una tercera pregunta.
que corresponde también a María, que nos está acompañando. Dice, ¿qué datación tienen los chulpares que nos ha mostrado? ¿Cuál sería la datación de estos chulpares, licenciado Fernández? Sí, bueno, de modo genérico, se está hablando de estas fechas, ¿no? De que todas estas torres funerarias corresponderían entre el 1100 después de Cristo al 1400 después de Cristo, ¿no? Pero existen ya investigaciones arqueológicas, digamos, muy localizadas, ¿no? Muy localizadas, que han sido efectuadas a través de AMS, ¿no? Acelerador de masas o por radiocarbono. Entonces, eh, dependiendo incluso de la región, estos fechados van a cambiar, ¿no? O sea, estos son, digamos, fechados que sirven simplemente como para enmarcar el periodo, nada más, ¿no? Pero dependiendo de la región, ¿no? De la región en que se haya desarrollado, ¿no? Bueno, esos señoríos, ¿no? Estos señoríos, ¿no? Entonces va a variar, ¿no? Va a variar. Pero todas ellas se encuentran dentro de este rango de tiempo, digamos. Muchísimas gracias. Era la respuesta acerca de la datación. Estamos con Graciela. Ella nos pregunta algo importante también. Nos dice si se sabe con qué material daban color a las pinturas en las torres funerarias, cómo daban color, sobre todo en estas de Lauca, ¿no? Seguramente se refiere a esas, Graciela. Licenciado, por favor. Sí, bueno, existe en el área del altiplano muchas plantas que tienen frutos, ¿no? Frutos, entonces muchos de estos frutos han sido molidos, ¿no? Ahorita no tengo el nombre exacto de estas plantas, ¿no? Pero estos frutos han sido molidos y eran macerados a través de madera, ¿no? Eso es lo que señalan algunas de las crónicas, ¿no? Entonces, cuando ya se tenía la pasta ya completamente macerada, ¿no? Con un poco de agua, entonces, ¿no? Se empleaba ya ¿qué es? En el teñido, en el teñido, en la decoración. Ahora, en el color negro, ¿no? Se utilizaba mucho lo que era la ceniza también, ¿no? U otro tipo de óxidos, ¿no? Em, eh, bueno, pero habían también cierto tipo de insectos que eran utilizados también para el color, ¿no? Por ejemplo, la chinchilla, ¿no? Para el color rojo, ¿no? Entonces, bueno, es toda una especialización, ¿no? Pero se utilizaban básicamente, ¿no? Óxidos y, bueno, frutos y semillas de plantas. Muchísimas gracias. Vamos con las siguientes preguntas. María vuelve a preguntarnos, dice, ¿es cierto que cada uno de los suyos tenía una especialidad y que la especialidad del Collasuyo era la medicina? Esa es la inquietud, licenciado. Ya, muy buena pregunta. En realidad, bueno, habíamos dicho que el estado Inca estaba dividido en cuatro suyos, ¿no? Y en la parte en realidad en las cuatro regiones habían especialistas, ¿no? Especialistas en la medicina, especialistas en la construcción, especialistas en la construcción, en la decoración, ¿no? Pero de forma particular, digamos, tenemos que en la región del Collasuyo, especialmente en el departamento de La Paz, tenemos en la región de Charazani, ¿no? Lo que son los Callahuayas, ¿no?
que se dice, ¿no?, que son descendientes directos de los incas, ¿no? Entonces, los callahuayas habrían aprendido todas las técnicas de, no sé, de herbolaria, incluso cirugías, ¿no? Cirugías que habían sido hechas en base a esos objetos que habíamos mostrado, ¿no? Que eran los tupus y tumis, por ejemplo, ¿no? En base a estos objetos. Hay algunos cráneos humanos donde se observan trepanaciones, ¿no? Entonces, estas trepanaciones eran realizadas con este tipo de objetos. Entonces, se podría decir que en las 4 regiones relacionadas con el Estado Inca ha habido especialización, ¿no? En todo sentido, en la medicina, en la construcción de caminos, de templos y todo, ¿no? No, bueno, algo que quiero señalar es de que, por ejemplo, en la región de Copacabana, según las crónicas, estaba constituida por 42 naciones, dice, ¿no? Entonces, la crónica de Alonso Ramos Gavilán da los nombres de cada una de las naciones. Entonces, estos representantes de las 42 naciones venían de cada uno de los rincones del Estado Inca, ¿no? Entonces, así como habían representantes de naciones en este lugar específico, que era la cuenca del Titicaca, en cada región del estado Inca había esta conformación, ¿no?, multinacional, se podría decir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si había especialistas en medicina, digamos, no sé, en la región extrema norte, ¿no?, estos eran trasladados al sur o a cualquier otra región al interior del estado Inca, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que al interior del estado Inca había gente que se enfermaba, ¿no? Entonces, requerían o habían, no sé, habían de pronto caminos que se caían o templos que se caían, entonces se requería de la especialización. Sí. Entonces, vamos a ir a la pregunta de Selene. Vamos a reiterar un poquito esta pregunta. Ella nos decía por qué las torres funerarias estaban a cierta altura y por qué se originaban en forma distinta unas de otras. Pregunta sobre esta variación que tienen estas chulpas o estas torres funerarias. La otra pregunta dice, ¿de qué se componía el ajuar funerario en estas tumbas, en las momias en realidad? Esas son las 2 interrogantes de Selene. Licenciado, por favor. Bueno, muchas gracias, Selene, por la pregunta. Bueno, hasta donde la entiendo, digamos, la relación entre la mujer y una torre funeraria, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Eso era lo que habíamos explicado. En este tipo de ideología, digamos, la torre funeraria, el ingreso a la torre funeraria se lo representaba de forma de una ojiva, ¿no? Es decir, como si fuera la parte sexual femenina, ¿no? Y el esqueleto humano se lo ponía de forma, ¿cómo se llama este término? Como de cuclillas, ¿no? Como de cuclillas. Con esto se quería representar, con esto se quería representar el nacimiento, ¿no? Entonces es como si en este caso, el enterramiento fuera a nacer en la otra vida, ¿no? Entonces, esa era más o menos la percepción ideológica que se tenía en este mundo andino. No sé si se entiende, ¿no? Ahora, otra pregunta que hacía referencia, Selene, era acerca de la diferencia, ¿no?, entre las torres funerarias. Bueno, hay estudios que señalan que hay diferencias, ¿no?, entre
en la forma de las torres funerarias, ¿no? Como veíamos aquí, hay unas que tienen formas cuadrangulares, hay otras que tienen formas circulares, hay algunas que son con bloques de piedra trabajados, ¿no? Y otros que son de adobes, otros que son de adobes también, pero de colores, ¿no? Entonces, pero todos estos tienen algo en común, ¿no? Que el ingreso al interior de la torre funeraria, ¿no? Siempre estaba hacia el sector este, es decir, hacia la salida del sol, ¿no? Entonces, este es un rasgo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos eh, cómo en este tipo de ideología todos los relacionaban con el sol, ¿no? Que era considerado un ancestro mítico. Muchísimas gracias. Esa era la inquietud de Selene. Ahora vamos a dar la palabra a Eric. Él estaba levantando la mano hace rato. Mil disculpas. Eric, tienes la palabra, por favor, para hacer la pregunta correspondiente. Muchas gracias, Licen. Licenciado, una consulta. Si el Inca, o sea, el título de Inca era de categoría real, como una especie de rey, ¿por qué al resto de las personas se les dice incas? Es como decir, según mi concepto, eran los reyes, ¿no es cierto? Pero yo creo que el Inca era solamente el Inca, el resto de la gente que era la nobleza o el pueblo seguramente tenían algún tipo de denominativo, ¿no es cierto? Es como ser el presidente, pero nosotros no somos los presidentes. No sé si han hecho algún tipo de pesquisa o investigación al respecto, licenciado. Esa es mi consulta. Sí, bueno, muy buena pregunta, ¿no? Sí, toda la razón, ¿no? Cuando nos referimos al Inca, ¿no? Al gobernante Inca, o sea, estamos hablando de esta clase privilegiada, ¿no? Esta clase privilegiada. Pero, bueno, también este nombre Inca se lo ha generalizado, digamos, ¿no? Para, para toda para todo no sé, para toda la organización, digamos, ¿no? Para toda la organización estatal, ¿no? Pero sí, habría que buscar otro término, ¿no? Pero en esta exposición lo que he señalado es de que el Estado Inca, ¿no? El Estado Inca, ¿no? Cuando nos referimos a la conformación estatal como tal, ¿no? Y al gobernante Inca cuando nos referimos a la cabeza del gobierno, ¿no? Es decir, al Inca como representación del hijo del sol. Muchísimas gracias. Estamos ahora con una pregunta de Gladys. Gladys nos dice, ¿hasta dónde abarcaron en el territorio boliviano en su búsqueda de estas ruinas chulpares? Es decir, ¿dónde están ubicadas estas estructuras, estas ruinas en Bolivia? Bueno, les recuerdo que estamos trabajando principalmente el área andina, ¿no? Entonces, esa es la focalización que queremos hacer. También Gladys nos comenta de que en Inquisibi hay chulpares a los cuales los lugareños no se acercan por la creencia de que estos están encantados. Bueno, es un buen dato que nos brinda Gladys, ¿no? Esa percepción que tienen los comunarios de Inquisibi. Entonces, esa es la pregunta, licenciado, ¿hasta dónde llegaron en el territorio boliviano esta instalación, esta implementación de estas estructuras funerarias? Bueno, tal vez este gráfico puede ayudar en la respuesta, ¿no? Aquí vemos la conformación ¿no? Relacionada con el periodo post-Tiwanaku, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores representa digamos, al asentamiento que ha tenido cada una de estas organizaciones, ¿no? Entonces, de modo genérico se sabe que en todas ellas se han encontrado torres funerarias, ¿no? Torres funerarias. Pero
En muchas de ellas también existen diferencias, ¿no? Por ejemplo, en las torres funerarias del, es del periodo post-Tiwanaku relacionado con pacajes, por ejemplo, se tienen tanto torres funerarias como estructuras subterráneas, ¿no? Tumbas individuales o tumbas colectivas, ¿no? Entonces... licenciado Fernández, Gladys quiere aclarar un poquito la pregunta, tal vez yo no la he interpretado correctamente. Gladys, por favor, tienes la palabra para que puedas aclarar la pregunta y así todos comprendemos mejor. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí. Mi pregunta era que ustedes como profesionales en sus expediciones y búsquedas tienen registrado su alcance, hasta dónde han llegado encontrando estos vestigios, ¿no? Por eso les daba como indicador lo de Inquisibi, que están ahí, existen. Obviamente no están tan bien conservados, pero la gente les tiene mucho respeto. Y así como hay ahí, también hay lugares dispersos por el altiplano que existen, pero no están cuidados, no tienen, por decirle, algo delimitante o para que haya turismo o bien para visita o cuidado. A eso me refería. Sí, Gladys, bueno, toda la razón, ¿no? Toda la razón. Bueno, en el archivo de la Unidad de Arqueología y Museos, el Ministerio de Educación, ¿no? Actualmente, ahí se encuentra todo un catálogo, un inventario de torres funerarias, ¿no? Lastimosamente de todo este inventario, ¿no? Como tú también bien señalas, muchos de estos vestigios arqueológicos han desaparecido, ¿no? ¿No? Ya sea por descuido de las autoridades centrales, o de los gobiernos departamentales o municipales. Estas estructuras, como son estructuras de barro, ¿no? De barro, y muchas de ellas no presentan techumbre, entonces están a expensas, ¿no? De la erosión, de la lluvia, del granizo. Entonces, si en los años 40, 50, 60 se tenía un registro X, actualmente ya son menos, ¿no? Ya son menos. El problema es que la inversión que se lo realiza en el área de cultura es muy poca. Es muy poca. Los gobiernos municipales no es que no les interese tanto la parte cultural, sino que el presupuesto que se les asigna es tan mínimo que solamente lo priorizan, ¿no? En aspectos de salud, de educación, ¿no? Y todo lo que es todo lo relacionado con la parte arqueológica, digamos, los dejan a la suerte, ¿no? Hasta que existen denuncias, ¿no? Denuncias, recién se preocupan, ¿no? Recién quieren enmallar, quieren conservar, ¿no? Quieren proteger de alguna manera, ¿no? Con un entechado, ¿no? Entonces, lo que refleja bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Muchísimas gracias por la aclaración. Pasamos a la siguiente pregunta. María nos dice, ¿qué pictogramas, símbolos o rituales existen que permitan conocer la diferencia en el entierro de las personas del pueblo con las de los gobernantes? Bueno, sí. Bueno, claro, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Bueno, básicamente lo que señalan las crónicas es de que digamos, la clase dirigente era la que se enterraba en estas estructuras, en estas torres funerarias, ¿no? Y más digamos, la gente que no pertenecía a la clase privilegiada, bueno, eran enterrados en tumbas colectivas, pero que eran subterráneas. Entonces, en muchas regiones, por ejemplo, de Caquiaviri, por ejemplo, tenemos torres funerarias y al lado se encuentra una tumba semisubterránea, o subterránea más bien, ¿no? Entonces, ahí vemos como en un mismo sector, ¿no? Si bien compartían, digamos, el mismo sector, entonces había una forma en el enterramiento,
¿no? Ahora, generalmente al interior de estas torres funerarias, lo que se encontraban eran este tipo de enterramientos, digamos, ¿no? O sea, eran individuos que estaban al interior de una especie de fardos funerarios, ¿no? Pero estos fardos funerarios, debido al suelo ácido, debido a la intemperie, ¿no? Entonces tendían a desaparecer junto con la piel. Entonces lo que hacía que solamente en el interior de estas torres funerarias solamente se encuentren huesos dispersos, digamos, ¿no? Otro problema que actualmente tenemos es de que en algunas poblaciones, por ejemplo, de la región del Altiplano, se tienden a robar entre ellos. Es decir, si en una, si una torre funeraria, digamos, tenía su ajuar completo, ¿no? Con vasijas de cerámica, ¿no? Instrumentos de viento, como nos referíamos el día de ayer, o algunos instrumentos, algunas herramientas de metal, por ejemplo, ¿no? Algunos prendedores, ¿no? Que también eran utilizados en este periodo. Entonces, como estos lugares generalmente están en lugares, digamos, vacíos, entonces gente de otra comunidad entran a robar para llenar sus propias torres funerarias, ¿no? Entonces, todo esto se relaciona con el turismo, ¿no? O sea, el turista no quiere ver eh, torres funerarias vacías, ¿no? Entonces, esto ocasiona de que entre las mismas comunidades se vayan robando, digamos, ¿no? Materiales óseos, ¿no? O vasijas de cerámica, no sé, o restos de textiles, ¿no? Si es que han sobrevivido. Muchísimas gracias. Estamos dando la palabra a Mario Portugal. Él ha pedido la palabra hace unos momentos. Le pedimos las disculpas. Le invitamos a que pueda formular su pregunta directamente. Por favor, Mario, tiene la palabra. Sí, gracias. Corto. En algún lado había leído que las torres funerarias estaban en el mismo centro de las poblaciones. Quería confirmar si esto era así o dónde estaban ubicadas en relación a los poblados. Gracias. Bueno, Mario, muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Pero un poquito, digamos, vamos a poner esta pregunta en contexto. Bueno, aquí tenemos la cronología. Cuando nos referimos al periodo post-Tiwanaku, nos estamos refiriendo a este periodo, ¿no? A esta época, es decir, entre el 1100 después de Cristo y el 1400 después de Cristo, ¿no? Entonces, en esta época, toda la parte del altiplano, ¿no? de regiones de La Paz, Oruro, Potosí, no estaba, digamos, estaba habitada por gente relacionada con este periodo, ¿no? Post-Tiwanaku. Ahora, cuando nos referimos a los pueblos, ¿no? Ya nos estamos refiriendo a asentamientos, digamos, desarrollados, ya sea en la época colonial o republicana, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de asentamientos que han efectuados después de la llegada de los españoles, ¿no? O después de la creación de la República, ¿no? A partir de 1825, ¿no? Entonces, se podría decir que más bien es al revés, ¿no? Que en algunos casos, algunos pueblos han sido construidos donde justamente estaban asentadas estas torres funerarias, ¿no? ¿No? Y como producto de estos asentamientos, estas torres, lastimosamente, estas torres funerarias han sufrido destrozos, saqueos, etcétera. Muchísimas gracias. Vamos a la pregunta de Paola. Ella nos dice, ¿por qué los chulpares se encontraban alejados de los centros poblados? Esa es la consulta de Paola, licenciado. Ya. Bueno, creo que se relaciona también con la anterior pregunta, ¿no?
ya decíamos, los poblados, los actuales poblados, por ejemplo, Caquiaviri, ¿no? O no sé, a ver, Laja, ¿no? O Tiwanaku. Todos estos poblados, muchos de ellos se originan en la época de la colonia, ¿no? En la época de la colonia, es decir, del 1492 después de Cristo para adelante. Pero cuando hablamos del periodo post-Tiwanaku, es decir, del periodo donde se han construido todas estas torres funerarias, estamos hablando de un periodo comprendido entre el 1100 después de Cristo y 1400, es decir, unos 100 o 200 años antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, digamos, aclarando el aspecto cronológico, podríamos decir que muchas de las torres funerarias, bueno, se encuentran, sí, ¿no? Cerca a poblados, pero que corresponden a épocas coloniales y republicanas, ¿no? Pero, pero que antiguamente todas estas regiones correspondían a este periodo, ¿no? Al periodo post-Tiwanaku. Un periodo que, como habíamos señalado, se caracterizaba por esto, ¿no? Por esta configuración, por esta configuración del espacio, ¿no? Cada color representa un tipo de organización, ¿no? Eh, que, digamos, se encontraba en guerra con la otra, ¿no? Por eso también en esta época se habían construido las pucaras, que eran lugares defensivos, ¿no? En los lugares elevados de los cerros, ¿no? Entonces, no sé si está clara la respuesta. Muchísimas gracias. Estamos ya con las últimas preguntitas. Una de las últimas es la de Francisco. Él nos comenta que cuando fue a Tiahuanacu, el guía les había indicado que los incas no conquistaron a los aymaras, porque los aymaras eran sacerdotes y los incas eran guerreros. Francisco nos dice si hay alguna base, algún fundamento para esta afirmación. Ya, bueno, muy buena pregunta, Francisco. Existe bastante información en las fuentes etnohistóricas, ¿no? Que señalan, por ejemplo, de que los incas utilizaban dos métodos de conquista, ¿no? Diríamos, por las buenas y por las malas, digamos, ¿no? Por las buenas, ¿no? Se acercaba un grupo de avanzada, ¿no? Del Estado Inca, ¿no? Guerreros, y decían, bueno, si te alías a nosotros, te vamos a dar mujeres, te vamos a dar vestimenta, te vamos a dar semillas y te vamos a dar tierras, ¿no? Si no quieres anexarte a nosotros, te vamos a hacer la guerra y vamos a echar sal a tus tierras, ¿no? Entonces, ¿qué te conviene? ¿Por las buenas o por las malas? Ya, por las malas, perfecto. Entonces el Estado Inca, con todo su ejército, bueno, tomaba por las malas, ¿no? Entonces, eso está reflejado en las crónicas, ¿no? En las crónicas. Por ejemplo, muchos sectores de la cuenca del lago Titicaca han sido, digamos, conquistados de esta manera, a las buenas, ¿no? Pero muchos otros sectores también han sido conquistados por las buenas, ¿no? Por ejemplo, los urus, hasta donde se sabe, han formado parte del Estado Inca y ellos se han especializado en la construcción de embarcaciones, ¿no? Entonces, ellos solamente construían embarcaciones para el Estado Inca. Entonces, era una especie de relación recíproca que tenían, digamos, este grupo aymara, digamos, ¿no? Con el Estado Inca. No, pero hay otra situación, que cuando nos referimos a señoríos aymaras, bueno, ya hemos aclarado que ese término también está mal empleado. El término aymara es, digamos, no se refería a esta época tanto al idioma o a la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos señalado que, por ejemplo, la región de Copacabana
estaba constituida por gente de 42 naciones. Entonces, esta gente, no todos hablaban aymara, ¿no? Habían diferentes, diferentes idiomas, pero todos estos se comunicaban a través del idioma oficial, que era el quechua, ¿no? Entonces, a través del quechua se podían comunicar con la clase gobernante. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pero imagino que se refiere más a una situación actual. Dice, ¿qué etnia representa a los chulpas? Es una pregunta de Selene. Yo le consultaba si se refiere al Ayllu Chulpa de Oruro, concretamente. No sé si podría explicar, Selene, un poquito mejor su pregunta, porque parecería que se refiere a algo actual. Selene, no sé si quieres explicar y cerramos con esto este ciclo de preguntas. Creo que sí. no. Sí. Estoy acá. Adelante, por favor. Bueno, me refería, bueno, ellos, imagino en la antigüedad vienen de una etnia. Yo quisiera saber de qué etnia vienen ahora sí que en el mundo andino, y si actualmente a qué etnia pertenecen. O sea, los chulpes en relación a alguna etnia concreta, ¿sí? Porque estamos hablando de los señoríos, ¿no? Sí, exactamente. Como señoríos étnicos también, como se llamaba. Licenciado, no sé si está clara la pregunta. Sí, sí, está. Esta relación con el componente étnico. Gracias. Ya. Sí, bueno, está clara la pregunta. Bueno, en realidad el término chulpa ha sido, es un término genérico, ¿no? Que se relaciona a todo lo que es un enterramiento humano, ¿no? Entonces tenemos enterramientos humanos tanto en torres funerarias, tenemos tanto en cistas, tenemos en tumbas colectivas, ¿no? Entonces el término chulpa se podría decir que es un término genérico, ¿no? Pero a partir de este término genérico es que los arqueólogos han utilizado más bien el término torres funerarias para diferenciar un tipo de enterramiento del otro, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos, un enterramiento en una torre funeraria que una tumba colectiva subterránea, ¿no? Entonces, el término chulpa, como decíamos, más es un término genérico que ha sido utilizado desde la colonia, ¿no? Desde la colonia para referirse a todo tipo de enterramientos humanos. O sea, no importa que esté dentro de torres funerarias o en tumbas subterráneas.